A todos los que asistieron, buenas tardes. Soy Inés Sofeifa, soy asistente del posgrado en Desarrollo Sostenible y el día de hoy vamos a tener a la máster Rebeca Solano, quien nos va a hablar sobre los conflictos de fauna silvestre, qué podemos hacer para evitarlos y específicamente el caso de la zona de amortiguamiento de la reserva Alberto Manuel Brenes en Alajuela, San Ramón. Entonces, conversarles también un poquito sobre la dinámica de los conversatorios. Vamos a procurar que todos tengamos los micrófonos en silencio, por favor. La compañera Rebeca va a hacer una presentación del tema y posteriormente a esto vamos a lanzar preguntas o comentarios para iniciar la parte de conversación. Cualquier comentario, cualquier pregunta es bienvenido, ya sea habilitando el micrófono o también haciéndolo de manera escrita. Y esto sería todo. Le cedería entonces la palabra a la máster Rebeca Solano. Muchas gracias, Inés. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por sacar el espacio para compartir esta presentación. Tal y como ella lo decía, mi tema es sobre los conflictos con fauna silvestre, qué podemos hacer para evitarlos, y esto es un extracto, ¿verdad? Es una parte muy pequeña de lo que hice como trabajo de graduación, ¿verdad? Para poderme graduar en la maestría. Y como ella lo dijo, lo hice específicamente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Entonces, por cuestiones de tiempo, no voy a dar tantísimos detalles, pero lo podemos dejar para la parte de las preguntas o algún comentario que quieran hacer, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿cuándo consideramos que hay conflicto con fauna silvestre? Bueno, ni siquiera hay como una definición de lo que es en sí un conflicto, ¿verdad? Por lo menos a nivel legal no hay nada, a veces nos cuesta como entender qué es un conflicto en sí. Para el caso específico de este trabajo, yo me enfoqué más que todo en la afectación o pérdida de animales domésticos y cultivos agrícolas. Por supuesto, esto conlleva a pérdidas económicas, ¿verdad? Porque no siempre los animales se van a salvar de un ataque, a veces hay que conseguir algún tratamiento veterinario, a veces los animales mueren y obviamente las pérdidas por cultivos agrícolas pues también deja pérdidas económicas. También consideré lo que fuera el temor o la ansiedad ante la presencia de fauna silvestre peligrosa, y lo encierro entre comillas porque es un concepto muy relativo, ¿verdad? Tal vez para mí, qué sé yo, que llueva mucho y se meta un sapo en mi casa, a mí no me afecta en lo más mínimo, porque hay gente que le tiene pavor a un sapo. Entonces, ya eso podría ser una forma de conflicto con la fauna silvestre. También, y no menos importante, podemos considerar lo que es la afectación directa al ser humano, ¿verdad? Si pensamos en el caso particular de Costa Rica, podemos pensar en mordeduras de serpientes, en uno que otro ataque con cocodrilos que se ha dado, pero en esta no me enfoqué en la tesis. Yo no lo tomé en cuenta, ¿verdad? Lo que fueron mordeduras de serpiente ni algún otro tipo de animal, ¿verdad? Que atacara directo a algún ser humano. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué tenemos nosotros conflictos con fauna silvestre, qué estaremos haciendo mal, qué factores estarán influyendo. Bueno, en primer lugar, indiscutiblemente es la pérdida y la fragmentación del hábitat. Sabemos que en el caso de Costa Rica hace varias décadas hubo una tasa de deforestación sumamente alta, mucho fue por la actividad ganadera, también por la agricultura, etcétera. Además, bueno, posteriormente ya se fue pues reforestando un poco más, se dio la creación de las áreas silvestres protegidas y bueno, se ha ido recuperando. Sin embargo, en el caso particular de Costa Rica, para nadie es un secreto que vivimos en un desorden urbanístico grandísimo. Y esto en parte es pues responsabilidad de lo que son las municipalidades, que muchas de estas no tienen lo que es un plan regulador. Entonces, bueno, la gente construye en todo lugar, no se vigila qué lugares, incluso no es solo por cuestiones de fauna silvestre, sino también la gente, por ejemplo, podría construir en lugares que son de alto riesgo, qué sé yo, porque la pendiente es muy pronunciada, pueden haber derrumbes, etcétera. Y bueno, en el caso particular de San Ramón, esta municipalidad no tiene el plan, entonces, bueno, es un factor que también puede incidir a que la gente tenga conflictos con fauna silvestre.
Acá al lado derecho, ¿verdad? Vemos una fotografía en la esquina superior derecha, una fotografía bueno, un guardaparques con alguien de la policía que, pues, atrapó, ¿verdad? A dos cazadores. Y bueno, indiscutiblemente en Costa Rica seguimos teniendo cacería, ahora lo vemos con las noticias de esto del COVID, ¿verdad? Ahora como la gente pues pasa un poco más tiempo en casa, la gente no va a visitar los parques nacionales, etcétera, estamos teniendo cada vez más y más casos de cacería. Sabemos, ¿verdad?, que la cacería pues va a repercutir muchísimo en lo que son las presas de potenciales animales que podrían ser conflictivos para nosotros. Por ejemplo, si pensamos en el caso particular de Corcovado, ¿verdad? A pesar de que es un área muy grande, ¿verdad? Si pensamos en los jaguares, es un área bastante extensa donde ellos podrían pues vivir. La cacería del chancho de monte en esta zona ha sido algo que ha afectado grandemente la dinámica, ¿verdad? De las poblaciones de jaguares. Entonces, si el jaguar, ¿verdad? Cuya presa favorita, digamos, es el chancho de monte, pues si se caza muchísimo este animal, pues va a repercutir en las poblaciones de lo que es el jaguar en sí. También, ¿verdad? Otro factor que podría incidir en los conflictos es esta interacción directa con los animales, ¿verdad? Aquí vemos una fotografía de alguien dándole de comer a un mapache. Y Daisy, yo veo el mapache, ¿verdad? Y para mí es sumamente lindo y la gente lo podría ver hasta como un osito de peluche o algo así por el estilo, pero es un animal que nos podría morder perfectamente. Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que muchos de estos animales nos pueden transmitir enfermedades a nosotros y nosotros a ellos, ¿verdad? No siempre tenemos que ver a la fauna como un enemigo, que siempre son los que nos van a atacar y siempre son los que nos van a transmitir enfermedades. También podemos tener algún tipo de virus, de bacteria, etcétera, que se los podríamos transmitir a ellos. Bueno, si pensamos también en el caso de Tárcoles, ¿verdad? En este lugar se dan también muchos escenarios en los que la gente paga por ver a esta persona que alimenta al cocodrilo, que se sale del bote, ¿verdad? Es todo un show, un espectáculo, pero esto puede propiciar, ¿verdad?, que tengamos algún tipo de conflicto, además de que estamos cambiando la conducta de los animales. Ya ellos se acostumbran a que ser humano es sinónimo de me va a dar de comer. Entonces, con eso sí hay que tener bastante cuidado. Y en la última fotografía de la esquina inferior derecha vemos, bueno, tal vez no lo puedan apreciar muy bien, pero vemos acá en esta parte unos bananitos, ¿verdad? Entonces, la gente acostumbra a poner comederos para las aves, ¿verdad? De primera instancia uno no lo vería tan mal, obviamente tampoco es que les van a tirar meneditos o picaritas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, hay frutas, ¿qué tiene eso de malo? El problema es que muchas veces estos comederos no son vigilados, entonces de ahí se quedarán ahí las cáscaras y por las noches van a llegar otros animales que tal vez para las personas no van a ser deseados. Y además, igual, estamos acostumbrando igual a la fauna, ¿verdad? A estarles dando de comer, no sé hasta qué punto sea bueno que un ave, por ejemplo, esté comiendo banano todo el día, ¿verdad? Ellos ocupan diferentes tipos de alimentación, además de que podría repercutir con cuestiones de polinización y otros temas. Permítanme un momentito. Ok, entonces, a partir de acá, ¿verdad? De todo este tema del conflicto con fauna silvestre, que es un tema que en lo particular a mí me llama mucho la atención, pues decidí hacer la tesis en este lugar, ¿verdad? En el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, que es, bueno, esta parte roja que vemos acá, las estrellitas son las diferentes comunidades que alberga esta zona de amortiguamiento y el polígono verde es la reserva. Esta es una fotografía de allá. Y bueno, como metodología me planteé lo que fue la técnica de bola de nieve. No sé si todos la conocen, pero esta es una técnica que es, bueno, en mi caso me resultó bastante bien. En esta, por ejemplo, yo conozco a una persona, me dicen, mira, yo conozco, qué sé yo, a Luis, que ha tenido problemas porque resulta que se le metieron los mapaches, ¿verdad? Y le hicieron ahí desastres. Entonces yo converso con Luis, le cuento del trabajo que estoy haciendo, voy y le hago la entrevista, le aplico el instrumento y yo le pregunto a esta persona, Luis, que si él conoce a alguien más que haya tenido problemas con fauna silvestre. Él me dice, mira, sí, hace 2 semanas, qué sé yo,
los pisotes se le metieron a don Juan, ¿verdad? Que vive aquí nomás. Entonces yo le pregunto por su contacto y bueno, ya yo le digo a Juan luego que Luis me refirió, etcétera. Entonces, así poco a poco fui armándome, digamos, de una lista de contactos que habían tenido problemas con fauna silvestre. Al inicio yo me enfoqué más que todo en felinos, ¿verdad? Y lo que fueron los coyotes y la zorra gris, pero yo dije, bueno, todo lo que me digan es de igual forma valiosa, ¿verdad? A ver qué podemos descubrir acá. La toma de datos se dio entre octubre del 2017 a abril del 2018 en la parte particular de los conflictos. Posteriormente, fui a visitar unas áreas protegidas para hablar cuestiones de la cacería y estuve entrevistando a 5 expertos sobre el tema de conflictos con fauna silvestre. Sobre estos 2 últimos puntos no me voy a referir en este momento, ¿verdad? Como les digo, por cuestión de tiempo. Y estas son fotografías, pues, acá, ¿verdad? Entrevistando a un señor que ha tenido problemas con el manigordo y en la foto de abajo, a una persona que trabaja en un área silvestre protegida. Como resultados, ¿verdad? Al final pude entrevistar a personas de 59 propiedades distribuidas, como lo vemos acá en el mapa. En cada crucecita, ¿verdad? Es donde hay un lugar donde hay... Haz clic en el corazón para encontrarlo otra vez. Presiona el banner para comenzar. Espérate un momentito, es que se metió un ruido. Ok, les decía que en cada... Rebeca, sí. Para recordarles que tengan los micrófonos apagados, por favor. Ok, gracias. Les decía que en estas crucecitas de por acá es donde vemos, donde hay una propiedad, donde un conflicto. Debido a la técnica de la bola de nieve, vemos cómo, ¿verdad? La ubicación me llevó por todos estos lugares. Como les decía, son 59 propiedades, de los cuales, las cuales están distribuidas en 4 cantones. San Ramón, en su mayoría, Punta Arenas, un distrito que se llama Arancibia, Palmares, un distrito que se llama Zaragoza, que si lo vemos es una de estas crucecitas de acá, que si lo vemos así de reojo, pues pensaríamos que es Berlín, pero por división política el GPS me lo marcó en Palmares. Y también lo que fue Montes de Oro, que fue un distrito que se llama La Unión. Casi la mitad de las propiedades se ubicaron en Piedades Sur, ¿verdad? En esta zona que vemos por acá. Y bueno, voy a hacer un resumen de los principales eventos, de lo principal que encontré. Pude recopilar información de incidentes con fauna silvestre que ocurrieron entre el año 2000 hasta el 2018 inclusive. Vemos que, bueno, si lo vemos por periodos, ha tenido un comportamiento pues más o menos parecido, salvo del año 2015-2017, debido a el factor de las polleras. Bueno, particularmente en el año 2017 hubo 231 incidentes y lo que sucede en las polleras es que, bueno, ustedes saben que en estos lugares se albergan muchísimos animales, miles de pollos, ¿verdad? Y cuando llega el coyote, cuando llega el mapache o cuando llega el pisote, ellos llegan en reiteradas ocasiones, entonces, y matan a un montón de animales a la vez. Entonces, obviamente, pensaría yo que en estos años también hubo incidentes con polleras, por supuesto, pero cuando uno le pregunta a las personas sobre los incidentes que tuvieron, etcétera, mucho es la memoria de la persona. Entonces, la gente por lo general se va a acordar de lo más reciente o de lo que más lo impactó, porque por supuesto aquí tenemos datos pues bastante viejos, ¿verdad? Ya de casi 20 años, o sí, de 20 años básicamente, pero tal vez fueron tan impactantes para ellos o fue la única vez que hubo conflictos, entonces la gente pues se va a acordar de eso. Y la gente no tiene como la costumbre tampoco como de apuntar, ¿verdad? De hacer como, de decir, bueno, hoy, como hacer un diario, no sé, como de hoy tuve problemas con este animal, me mató tantos animales, la gente como que no tiende a recopilar esa información, lo cual pues podría ser de bastante utilidad. Entonces, por esta razón es que acá tenemos tantos incidentes en un mismo periodo, pero se debe a eso, a que fueron conflictos con polleras.
Y durante el primer cuatrimestre del año 2018 tuve lo que fueron 16 incidentes con fauna silvestre. En total pude recapitular o, bueno, encontrar 540 conflictos. Si pensamos de forma anual, la tasa es de 17.8. Y por acá vemos cuáles fueron los animales domésticos que fueron afectados por la fauna silvestre. En total, ¿verdad? Durante este periodo de casi, bueno, de 18 años, en total tenemos 1.874 animales afectados y están distribuidos como lo vemos acá. En su mayoría fueron aves de corral, por lo que les decía, ¿verdad? Que en cada evento se van a morir 5 o 10 pollos, ¿verdad? Entonces eso aumenta muchísimo el número. También hubo problemas en los lugares estos que venden como truchas o tilapias, ¿verdad? Que son estos centros de pesca, porque las nutrias se meten y ellos dicen, aquí hacen fiesta, ¿verdad? Entonces ellos tienen que poner sarán, ¿verdad? Para tratar de que no se metan. En tercer lugar, algo que me llamó mucho la atención por cantidad fueron los perros, ¿verdad? Muchísimos perros se vieron afectados, al igual que gatos, ganado ovino, vacuno, caprino, equino, etc. Entonces, como les decía, todos estos animales en total nos suman 1.874, de los cuales 28 sobrevivieron y para los cuales se tuvo que hacer una inversión de un poco más de 1.300.000 colones en gastos veterinarios. Acá vemos cuáles son los animales mayormente afectados, pero no por cantidad, sino por el impacto económico que esto tiene como consecuencia, ¿verdad? Entonces vemos acá el ganado vacuno, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que son animales sumamente pues, costosos y fue pues la mayor pérdida económica en ese sentido, de un poco más de 8 millones de colones, seguidamente los caballos, un poco más de 4 millones de colones, y luego tenemos los perros, las aves de corral, acá incluí no solo gallinas, pollos y gallos, sino también habían problemas por pérdida de gansos, de chompipes, de patos y otras aves. También las ovejas, ¿verdad? Se vieron afectadas, las cabras, vemos acá los gatos, se perdieron bastante cantidad de gatos. La pérdida, si recuerdan lo que eran truchas y tilapias, la pérdida era bastante grande, sin embargo, el costo, es decir, el impacto económico no es tanto porque estos animales no son tan caros, obviamente, si lo comparamos con un caballo o una vaca, al igual que con las aves, ¿verdad? A pesar de que eran tantas aves que se murieron, el impacto económico no es tanto porque muchas veces el promedio de un pollito pequeño es como de 500 colones, entonces al final de cuentas no es tanto el impacto. En menor cantidad los cerdos, ¿verdad? Un poquito más de 100.000 colones y conejos casi 50.000 colones. Ahora, ¿cuáles animales causaron estos conflictos? Como les decía, el énfasis mío era ver qué pasaba con los felinos y también los cánidos, ¿verdad? Para hacerlo pues un poquito diferente. Del total de animales conflictivos, y los voy a encerrar entre comillas de momento, del total, el 88% de estos conflictos o incidentes fue a causa de mamíferos, un 7% fue por reptiles, un 4% fue por animales desconocidos y por esto me refiero a que muchas veces solamente el animal desaparecía y tiempo después encontraban o las plumas o los huesos, etcétera, entonces nunca se supo qué animal pudo haber sido. Y un 1% por artrópodos, específicamente por alacranes y por abejas. No era parte de los objetivos, pero bueno, me pareció interesante también incluirlo en lo que fue la tesis. Acá vemos, ¿verdad? En cuanto a los mamíferos, ¿verdad? Que yo les contaba que era el 88% cómo están distribuidos por cantidad de incidentes, ¿verdad? En primer lugar tenemos al coyote, fue el que depredó la mayor cantidad de animales, mucho también es por lo que les contaba de las polleras. En segundo lugar, los pisotes y los mapaches. En tercer lugar, los felinos. Y ojo que acá puse a los 4, ¿verdad? Tanto al jaguar, el puma, el manigordo y el caucel. Y es bastante
interesante el hecho de que muchísimas veces cuando nosotros pensamos en conflictos con fauna silvestre, inmediatamente para muchísimas personas va a ser el puma o el jaguar, y punto. Y no. O sea, si vemos por cantidad de animales depredados, fue el coyote, que tal vez no necesariamente sea el mayor impacto económico, pero fue el coyote, y que no son solo esos animales silvestres con los cuales podríamos tener problemas, ¿verdad? Sino también existen otros. Seguidamente, en una porción o en un porcentaje mucho menor, lo que fue la nutria, el grisón y la comadreja, un 1% lo que fue lo que nosotros conocemos como el vampiro. Y bueno, aquí sí cabe destacar que no hubo reportes de rabia, digamos, las personas que me decían que tenían problemas con el vampiro, los vampiros que llegaban a morder, ¿verdad? El ganado, ninguno se reportó con rabia, pero ellos se tienen que invertir en tratamientos veterinarios porque les deja evidentemente heridas y ellos pues se pueden infectar, etc. Y en un 1%, ¿verdad? Lo que es la zarigüeya, ¿verdad? Que se meten a los gallineros. Acá vemos por grupo como el top 5 de quién ocasionó la mayor cantidad o la mayor pérdida económica, ¿verdad? Si nos devolvemos acá, vemos que es el coyote, pero el coyote no fue el que causó la mayor pérdida económica. Y yo les contaba que el 88% de los incidentes fueron ocasionados por mamíferos, pero el mayor impacto económico fue por la serpiente terciopelo. Entonces, si uno piensa en serpientes, quizás lo primero que va a pensar uno es como, bueno, si me muerde a mí, me manda al hospital y puede que me muera o no sé, me amputen la pierna o el brazo, pero cuesta ver estudios que reporten pérdida de animales por ataques de serpiente. En segundo lugar tenemos al puma, ¿verdad? Que con una pérdida de un poco más de 6 millones de colones, el jaguar un poco más de 3 millones. En otros estudios, los investigadores reportan más pérdidas por jaguar que por puma. En el mío fue al revés. A pesar de que el coyote era pues el que más animales había depredado, lo vemos que es una cantidad de dinero pues relativamente baja. Y en el último lugar del top 5 tenemos al manigordo. De ahí para abajo, ¿verdad? Los demás animales, pero aquí sí quise destacar los primeros 5. Ahora, ¿qué factores pudieron haber incidido? Y aquí es donde me quiero pues enfocar un poquito más para que sucedieran estas cosas. En primer lugar, bueno, cuando las personas me llevaban a su finca, a su propiedad, obviamente con el permiso de ellos, yo tomaba fotografías y les preguntaba que dónde había ocurrido el incidente, etcétera, y me encontré con varias cosas curiosas, como por ejemplo vemos este gallinero acá, que bueno, yo creo que es bastante fácil romperlo, ¿verdad? La malla no se ve como que sea tan fuerte, se puede meter el animal por arriba, acá de este lado vemos un hueco. Gallineros como este me topé varios, algunos tal vez eran muy lindos, por ejemplo, incluso tenían de esa malla súper fuerte, pero no tenían techo. Entonces, o sea, sabemos que para un jaguar o un puma brincarse eso o poderlo subir y pasarse es sumamente fácil. Incluso el señor me había contado que había escuchado un gallinero, ¿verdad? Él tenía un escándalo en el gallinero. Él tenía animales grandes, como los chompipes y así, y él escuchaba un escándalo y cuando salió a ver estaba el jaguar haciendo fiesta ahí, dentro de ese gallinero, y él se impactaba, ¿verdad? Que cómo hizo para pasarse, pero esos animales son sumamente hábiles. Vemos al lado derecho un perro amarrado y vemos acá cómo este perro tiene todavía heridas de lo que fue un puma, ¿verdad? Este animal pues lo atacó y al final por el escándalo otros perros, la gente salió y lo pudo ahuyentar, pero el día que le tomé la fotografía, seguía amarrado. Entonces, tener un animal amarrado es una presa más que fácil, porque al animal no le da chance ni de escapar ni de nada, sino más bien, como quien dice, se lo estamos poniendo ahí en bandeja de oro, ¿verdad? Al posible depredador. Acá vemos, espero que lo puedan ver, esto es un animal enterrado muy particular de los hábitos de caza de un puma, ¿verdad? El puma, cuando hay hojarasca, va a enterrar a su presa. Entonces, aquí tal vez lo logren ver,
vemos las patitas, ¿verdad?, del perro. Este era un Doberman de Piedades Sur. Yo creo que era una perrita más bien. Y esta perrita dormía detrás de la casa. Y son de esas casas que no tienen portón ni nada, sino que es como la casa, el cafetal y tal vez alrededor bosque. Entonces, obviamente, la fauna silvestre pues puede entrar muy fácil y este animal estaba durmiendo, creo que era como debajo de la pila, y de repente el dueño escuchó un chillido y bueno, ya sabrán lo que pasó. Y acá tenemos la foto de la evidencia. Entonces, con este comportamiento sabemos, es muy, muy, muy posible, casi seguro que sea puma, ¿verdad? Este es un video que les quiero compartir, no es precisamente de este lugar, de la Reserva Biológica, sino, o bueno, donde estuve, sino más bien lo tomé en lo que fue la Universidad Nacional, para que vean algo curioso que pasa por allá. Vamos a darle play. Bueno, vemos al gato, ¿verdad? Como diría uno popularmente, enhachando al mapache, que por cierto yo creo que está como cieguito porque como que le cuesta encontrar la comida, ¿verdad? Él mueve sus patitas en el suelo como tratando de buscar. Y bueno, con esto lo que les quería mostrar es que muchas veces nosotros incentivamos los conflictos. ¿Por qué? Porque a veces por alimentar a los gatitos de la calle, a los perritos de la calle, lo cual no es que yo esté en contra de eso, sino que tenemos que tener mucho cuidado. A veces pues dejamos ahí, ¿verdad?, los platos de comida, no los recogemos, no los limpiamos, y aparte de que obviamente eso se va pues a poner malo, ¿verdad? Ahí va a oler feo posiblemente, si se moja con la lluvia, etcétera, eso podría atraer a otros animales. Entonces, bueno, en el caso de la Universidad Nacional, pues ya ahora no sabemos cómo estará la situación, pero sí son como bastante populares la pelea constante de los mapaches y los gatos, y mucho es porque la gente los alimenta, ¿verdad? El tema de los gatos es todo otro rollo, ¿verdad? Como dicen, y sabemos que los gatos son como de los enemigos número uno de la avifauna silvestre, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene gatos, los deja salir de noche y los gatos hacen fiesta, pero bueno, eso es todo un tema que ahorita no me voy a referir mucho, pero para que vean que nosotros, ¿verdad?, con nuestras acciones podemos incidir en el conflicto también. Aquí, y este es otro, ¿verdad? El que yo les decía, el bananito, pues podemos tener a la ardillita y de todo, pero tal vez esta ardilla para algunas personas podría ser un conflicto. Si, por ejemplo, se mete a lo que son algún cultivo, ¿verdad?, que tengan las personas, podría pues dañarlos. Obviamente habría que medir la escala para considerarle un daño, pero las personas que tuvieron problemas con fauna silvestre porque interferían en los cultivos, pues sí tuvieron pues bastantes pérdidas, incluso fue como de casi 3 millones de colones por animales como el armadillo, loros, saínos, tucanes, etc. Y acá vemos, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿verdad? Que muchas veces se encuentra el animal muerto, no sabemos quién es el depredador. En este caso particular de esta finca, lo que sucedió era que los animales estaban a la intemperie. Ellos dormían, yo les decía, ¿pero dónde dormían los animales? Y me decía, aquí, y yo les decía, ¿pero aquí a dónde? ¿Verdad? No tenían un encierro tan siquiera, entonces obviamente para el puma fue muy fácil entrar. Acá tenemos unas gallinas, ¿verdad?, que las personas a veces ponen como presa al propio para que el depredador se enfoque en ese punto y ya no vaya, digamos, a las polleras donde están la mayor cantidad de animales. Pero el problema es eso, ¿verdad?, que siempre vamos a tener a un depredador cerca y que él se acostumbra a que le pongan comida. Este es un clásico ejemplo, ¿verdad? De hecho, andamos viendo la propiedad y me encontré este poco de plumas. La persona ni siquiera sabía si era, de quién era, ¿verdad?, de cuál de todos sus animales. No supimos obviamente quién era el depredador, pero las plumas tenían, o sea, donde yo las encontré había una distancia como de 200 metros, entonces muchos de estos animales a veces pues andan por ahí, ¿verdad?, por toda la propiedad sin vigilancia o constante vigilancia, entonces es más fácil tener pues algún tipo de problemas. ¿Cuáles otras consecuencias podemos identificar? No menos importante lo que es
animales silvestres sacrificados. Yo le preguntaba a las personas o ellos mismos me contaban de animales que sacrificaron y por lo menos por las historias que me contaron pude determinar al menos 7 pumas sacrificados, un jaguar, un marigordo y una cantidad indefinida de mapaches y de serpientes. Y digo indefinida porque, bueno, el que mató a los mapaches no me supo decir cuánta cantidad fue, y la de serpientes es porque la gente simplemente las mata por prevención. Aunque no esté haciendo nada, aunque no haya matado ningún animal, si la gente ve una serpiente y máxime, si ellos consideran que es venenosa, por prevención la van a matar. Entonces, ya a manera de conclusión, ya para ir cerrando, bueno, determiné una mayor cantidad de conflictos de los esperados. Tal vez yo me estaba enfocando mucho en lo que eran los felinos y esto, pero como vimos, encontré con otras especies silvestres y además yo pensaba como que habían menos. Pero obviamente sabemos que el periodo de 18 años pues, fue bastante extenso, pero son situaciones bastante recurrentes en ciertas zonas. La afectación de la fauna silvestre hacia animales domésticos ocurrió a diferente escala, ¿verdad? No podemos comparar la persona que pierde, y no es porque sea menos importante, pero no podemos comparar quien pierde un perrito a quien pierde un toro, por ejemplo. Además, los animales en cuestiones sentimentales significan diferente, o sea, el significado es muy diferente para las personas, ¿verdad? Tal vez a esa persona que le mató el perrito fue como lo peor que le pudo haber pasado, pero en términos económicos, pues no, pero si lo vemos desde la parte sentimental, eso juega pues un papel bastante importante. Como lo vimos en el mapa, ¿verdad? Mucho de los incidentes ocurrieron en la parte sureste y entonces, por lo tanto, no podríamos descartar que haya conflictos del otro lado, ¿verdad? En la parte sureste de lo de la reserva. Definitivamente muchos de los incidentes se pudieron haber evitado, tal vez con una mayor cautela por parte de los dueños, ¿verdad? De los animales. Y precisamente esas son una de las recomendaciones, ¿verdad? Tener mayor cautela por parte de los dueños de las propiedades, especialmente en la vigilancia de animales domésticos. Se necesitan más estudios con otras especies silvestres, cuesta muchísimo encontrar estudios con coyotes, estudios con serpientes, por ejemplo. Urge crear vínculos entre las comunidades por medio del interés de las instituciones de gobierno, universidades estatales y ONG, ¿verdad? Para que ellos se sientan acompañados y sepan a quién acudir. Y definitivamente una de las recomendaciones que yo doy es evitar al 100% los comederos. Yo sé que es muy lindo que a veces llegue la fauna silvestre, lleguen los pajaritos y de todo, pero a veces eso nos podría traer algunas consecuencias si no lo sabemos manejar bien. Entonces, de momento, mejor sería evitarlos. Entonces, bueno, ya para terminar, la idea de este tipo de trabajos para mí es pues buscar esta coexistencia, ¿verdad? Ya que tenemos este desorden urbanístico que yo les decía, ¿verdad? De muchísimas personas viviendo básicamente al pie de la montaña, tenemos que buscar este equilibrio, esta coexistencia, ¿verdad? Donde tanto los seres humanos como la fauna silvestre, pues podamos vivir en armonía. Suena muy bonito, requiere muchísimo trabajo, pero yo siento que sí es algo que se puede lograr. Muchísimas gracias a todos por su atención y bueno, cualquier pregunta o comentario, podemos iniciar. Sí, muchísimas gracias, Rebeca. Quería consultarle a manera general si se identificaron las razones del por qué se daban estos ataques a la fauna doméstica, si existe, digamos, una reducción en cuanto a lo que son las presas para estos animales silvestres a nivel de bosque, o si es un asunto de que tal vez la fauna doméstica está más accesible o más fácil para esta fauna. Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Para poder determinar que haya problemas por una cantidad muy baja de presas, para eso habría que hacer un muestreo y eso es otra tesis, ¿verdad? Yo no me enfoqué en esa parte, ¿verdad? Obviamente es un trabajo muy grande poder muestrear y monitorear y determinar que haya una afectación en las presas. Las personas que habitan acá, una de las preguntas que yo les hacía era como cuáles animales silvestres llegan a su casa, ¿verdad? A su propiedad, que usted lo haya visto. Ellos enumeraron cualquier cantidad, entre esos pisotes, mapaches, los mismos felinos, las serpientes, también dijeron tepezcuintle, saínos, etcétera. Entonces, bueno, de primera impresión, pues sí, llega fauna silvestre. El problema, y es algo que yo considero que podría estar pasando, es que por lo menos en el caso
de los felinos, si pensamos, por ejemplo, en un perro que esté en un patio, ojalá amarrado, ¿verdad? La inversión energética por cazar ese perro va a ser sumamente baja versus andar en el bosque buscando, no sé, un venado, un saíno, lo que sea. En primer lugar, estos animales pues van a estudiar bien a su presa, ellos saben que ahí están los perros y que siempre van a estar ahí, incluso hasta, me imagino que a la hora en que los meten, ¿verdad? Ya sea detrás del patio, etcétera. Y considero que muchos de esos incidentes se deben a que son generaciones, ya sea de pumas o de jaguares, que ya se acostumbraron a comer animales domésticos. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una puma que, parió a sus cachorritos y les enseña a comer perro, esos pumas van a aprender a comer perro y lo van a ver obviamente como una presa bastante fácil. Entonces, podría ser una combinación de ambas cosas. Lo de las presas, que por supuesto no tengo los datos para poderlo afirmar, pero podría pasar. Pero también siento que son presas fáciles y los animales se acostumbran, ¿verdad?, a comer animales domésticos. Claro, sí. Y en relación con lo que es la afectación sobre la fauna silvestre, ¿solo se dio por sacrificio o tal vez, no sé si existieron conflictos con electrocución, con atropellos, porque me imagino que es una zona que también es transitada? Sí, de hecho, solamente me mencionaron un par de casos, lo que fue en esta carretera que baja hacia Cambronero, que me dijeron que hace muchos años se habían atropellado, creo que fue a un manigordo y a un puma. De animales electrocutados no me mencionaron ninguno, ¿verdad? Tampoco fue parte de las preguntas que hice, sin embargo es algo que definitivamente se podría incorporar, ¿verdad?, en un futuro estudio, pero no, digamos, además de lo que fue la pérdida de animales domésticos, no me mencionaron, digamos, otros como los que acabas de decir. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a las preguntas, comentarios. Aquí en el chat tenemos sobre cómo es la percepción de las personas de la fauna silvestre a raíz de estos ataques. Me imagino que es pregunta. La menciona Gustavo Barrantes. Se la repito de nuevo por aquello. ¿Cómo es la percepción de las personas de la fauna silvestre a raíz de estos ataques? Sí, la parte del instrumento también era conocer precisamente la percepción. Lo que yo hice fue que, escogí algunos animales, ¿verdad?, para preguntar por ellos y, por ejemplo, si la persona había tenido problemas con el puma, yo le preguntaba de otro animal, porque obviamente iba a estar, las respuestas iban a estar totalmente influenciadas, ¿verdad?, por lo que le había pasado. Sin embargo, en términos generales, la percepción no es tan negativa, salvo para las serpientes, para el vampiro, que para ellos es como, ellos asocian todos los murciélagos que tienen rabia y te la van a transmitir, y también para el jaguar, porque lo ven como un animal muy grande y que incluso ellos piensan que se puede robar a un chiquito, ¿verdad? Ellos, como estas propiedades están ubicadas en cafetales, muchísimas de ellas, la gente pues es normal, ¿verdad?, que lleva a veces a sus hijos a coger café y los chiquillos andan por ahí y la gente piensa eso, ¿verdad?, que el jaguar podría robarse a uno de estos niños. Entonces, en términos generales, la percepción es positiva, como te decía, salvo para serpientes, para jaguar y para vampiro. Para los demás, a pesar de los daños que habían hecho, la percepción no es tan negativa, ¿verdad? Ellos consideran que sí pueden vivir cerca de esos lugares, tal vez no le tienen tanto miedo. Obviamente se enfocan en la parte de pérdida de animales, pero en general es positivo. Sí, claro. Vamos a darle la palabra a Alejandro Durán, que alzó la mano. Okay. Si quieres, voy a dejar de compartir para poder ver bien. Okay. Bueno, voy a poner aquí muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? Primero agradecerle a Rebeca por su presentación, ¿verdad? Estaba muy bonita y muy concreta, ¿verdad? Tenía un par de preguntas para la compañera Rebeca. Sí, usted mencionó que uno de los aspectos era un poquito digamos, como el desorden de las ciudades o la falta de planificación a la hora de
de desarrollar actividades productivas. Sí. Y lo asoció con la falta de un plan regulador. Tal vez me gustaría saber, en este caso en particular, cómo puede favorecer la reducción de los conflictos o las relaciones entre los seres humanos y la fauna silvestre, la presencia de un plan regulador. Ok, sí, bueno, yo creo que por ahí está conectado Gustavo, que es el representante municipal. No sé si todavía, sí está por ahí. Tal vez él nos pueda ahondar más en ese caso, pero lo que tengo entendido es que un plan regulador, ¿verdad? Como la palabra lo dice, pues va a regular las actividades que se pueden dar en ciertas zonas. Entonces, bueno, dicen esta zona es apta para agricultura, esta es apta para ganadería, esta industrial, etc. Lo que sucede, y me pienso mucho en un trabajo que se había hecho, si no me equivoco, fue en Coronado, donde había problemas con pumas que se metían a comerse las ovejas, ¿verdad? En este lugar, bueno, obviamente no era un lugar apto pues para tener animales y máxime porque las tasas de depredación eran bastante altas. Entonces se trabajó de la mano con lo que fue el MAC, ¿verdad? Para poder implementar como un tipo de semáforo, ¿verdad? Y ver como la posibilidad de ataques por fauna silvestre debido a la ubicación del lugar. Entonces, en esta zona, al final lo que sucedió fue que al dueño de la finca que tenía ovejas se le dijo, usted no puede tener animales porque, o sea, la posibilidad de predación era sumamente alta y obviamente tener esos encierros súper grandes y fuertes y de todo implica una inversión súper alta de dinero. Entonces, lo que se le dijo fue, usted mejor debería desarrollar estas otras actividades. Entonces, bueno, se le ayudó, se le dio capacitación al señor y de todo, y pues pudo cambiar su actividad económica. De hecho, esto sucedió en varias de las propiedades en las que yo estuve, ¿verdad? Que la gente dijo, ya me harté, ¿verdad? Me cansé de la depredación, no voy a tener más animales domésticos, entonces mejor me voy a dedicar a esta otra actividad. Entonces, tal vez Gustavo nos podría compartir un poquito más cómo es que una municipalidad decide estas agrícolas, estas ganaderas, estas industrial, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que, digamos, si bueno, debido al mismo desorden, ¿verdad? Ahora la gente pues construye donde quiera, si quiere siembra, si quiere tiene animales, pero a veces hay que jugar con varios factores, por ejemplo, dependientes, de si está muy cerca de alguna fuente de agua, etcétera. Entonces, tal vez advirtiéndole a la gente qué actividades podría desarrollar, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, no solo por animales silvestres, tal vez podríamos evitarlo. Y además, obviamente, pues, de un buen manejo de lo que son los animales domésticos. Bueno, sí, gracias, Rea. Es que inclusive eso mismo que estás diciendo, eso final, me parece que es importantísimo, porque el plan regulador contempla variables espaciales, llamémoslos así, y algunas actividades, pero se podría incluir entonces como una variable para caracterizar una zona, la presencia, ¿verdad? O las interacciones de la fauna silvestre. Claro. No sé si me permiten hacer otra preguntita o espero que pasen la ronda. Claro, adelante, sí, pues, muchas gracias, sí, muchísimas gracias. Ya se emocionó. No, ya, o sea, no más, pero ok, bueno. A partir de los resultados que usted nos propone, usted abordó una serie de variables, una serie de características, ¿verdad? Digamos, de las propiedades, ya sabe, los animales, identificó digamos, cuáles son los daños económicos, hizo una caracterización muy profunda, ¿verdad? ¿Usted encontró que hay alguna combinación de factores, ¿verdad? Factores específicos que me indiquen a mí si hay una zona que tiene más probabilidad de verse afectada por una interacción con vida silvestre que otra? Porque, bueno, le pregunto, ¿verdad? Primero eso, que si usted logró identificar esa combinación de factores que propician las interacciones. Ajá, bueno, obviamente esto de los conflictos es algo multifactorial, ¿verdad? Yo no puedo decir es por culpa de esto y ya. O sea, es una serie de razones, ¿verdad? Desde, como lo decía ahí, los gallineros en mal estado, animales solos, animales que no iban a vigilar. También influye la presencia del bosque,
¿verdad? Hay gente que uno va a la propiedad y literalmente su patio es el bosque, ¿verdad? Eso también influye, por supuesto, los animales están transitando constantemente de un lugar a otro. Influye también lo que son los cafetales, porque los cafetales son zonas, ¿verdad?, de tránsito de fauna silvestre. Entonces, obviamente, tal vez el animal no tenía la intención de ir a ver, no sé, a comerse el perro, pero si anda por el cafetal y de repente por olfato o porque lo ve el perro por ahí cerca, pues bueno, obviamente lo va a atacar. No te podría decir exactamente si existe una zona pues puntual que yo digas que aquí de fijo hay conflictos, porque por la técnica de la bola de nieve, ¿verdad? Me llevó a lo que fue en su mayoría propiedades de Piedades Sur. Si yo pienso en Piedades Sur, yo pensaría, ¿verdad?, que por la recurrencia y porque muchos de esos ataques fueron muy recientes, incluso en el 2018, que fue cuando terminé la toma de datos, yo pensaría que es una zona propensa, ¿verdad?, que posiblemente, como lo decía, ya son generaciones de pumas, en ese caso, que en ese lugar hay mucho problema con puma. Yo pensaría que en esa zona hay que cuidarse del puma. Entonces, ahí es donde uno tiene que trabajar con las comunidades y decirles, bueno, vea, debe revisar sus encierros, los perritos y los gatos deben de dormir dentro de la casa, ya no pueden estar en el patio. Pero sí, no te puedo decir si existe como una comunidad más propensa por otra por la técnica que utilicé de la recopilación de datos. Sin embargo, por experiencia, digamos, te diría que Piedades Sur es una zona por la recurrencia de los ataques. Muchísimas gracias, entonces, por Por ahí. ahora, ¿verdad? Por ahora. Ok. Muchísimas gracias por su participación, Alejandro. Y no sé si algún otro tiene alguna pregunta o comentario, o no sé también si don Ronald quiere hacer algún comentario o alguna intervención. Sí, Inés, bueno, primero de todo agradecerle a Rebeca por su presentación. Creo que nos deja más expectativas sobre los procesos de investigación que necesitamos seguir realizando, no solo a nivel de los cantones, sino algo todavía más cerca, que son propiamente nuestras comunidades, ¿verdad? Tener la posibilidad de generar una mejor información, y aquí yo creo que sí es importante el papel de las instituciones públicas, de las que usted también nos planteó, en el sentido de que necesitamos tener verdaderos elementos para tomas de decisiones. Cuando nosotros usamos la parte puramente empírica en un momento dado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? No es que estoy criticando esta parte, sino que al no tener datos, pues simplemente empezamos a dar los primeros pasos que nos lleven ahí a tratar de buscar soluciones. Y creo que hoy día pues tenemos un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar a generar mejor información, ¿verdad? Y prueba de esto es que generalmente cuando hemos hablado de conflictos de la fauna silvestre, casi siempre nos enfocamos en animales carismáticos, ¿verdad? Como podría ser el caso del jaguar o el mismo puma, ¿verdad? Pero cuando le empezamos a poner ese otro valor económico, ¿verdad? A los incidentes que se están dando, pues entonces empezamos a ver otra dimensión de ese problema, ¿verdad? Porque eh, por zonas podríamos hasta identificar áreas con incidentes mayores, como podría ser, qué sé yo, las serpientes terciopelo que usted plantea por ahí, o con lo que podría ser la presencia de los coyotes en otra zona, ¿verdad? Porque eso va a depender también de el tipo de presa a la cual obviamente podríamos estar poniendo, ¿verdad? Si tenemos una zona con una alta cantidad de polleras, que también tiene que ver con los planes reguladores, nos hace llevar a un punto donde nosotros podríamos estar pensando que un sinnúmero de animales podrían estar rondando esa posibilidad de, de atacar, ¿verdad? De buscar presa fácil, como usted bien lo mencionó. Entonces, en ese sentido, digamos, es importante en estos datos tener esas verdaderas valoraciones, ¿verdad? Vea todo lo que nos hace falta por recorrer
¿verdad? Porque bien lo aclara usted de que usted usa una técnica, pero esa técnica podríamos todavía perfeccionarla más para poder obtener un dato, digamos, más puro en el sentido de que podamos hasta identificar si realmente el incidente es causado por, ¿verdad? Eh, eh, porque esto también nos deja una especulación, ¿verdad? O sea, sí se atacan ciertos animales domésticos, pero nos imaginamos el animal que atacó cuando no lo hemos visto. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque en una pequeña, dos experiencias que he tenido aquí mismo en San Ramón. Una cuando la gente en San Isidro de San Ramón eh, se atacó el ganado, moría y en las noches eran atacados y entonces cuando nosotros fuimos a preguntar a las comunidades, eran desde tigres de Bengala, leones africanos, ¿verdad? O sea, la gente iba eh, haciéndose una bola de lo que podía ser, gente lo vio en los techos de las casas, un tigre todo rayado, lo otro podría ser uno todo melenudo, etcétera, ¿verdad? Y al final, pues, ya cuando empezamos a darle seguimiento, llegamos a la conclusión de que eran perros eh, que se salían de las casas y hacían jaurías en la noche, ¿verdad? Y con eso hacían los ataques, pero por los mordiscos y el tipo de ataque, pues llega uno a conclusiones de ese tipo sin estar viendo el animal. Y hace poquito, después de que usted presentó la tesis por ahí, pues también otro incidente, ¿verdad? Con cabras en el sector también de Orlín de San Ramón, donde el mismo fenómeno se vuelve a repetir. Con esto lo que quiero decir es que todos estos aportes de los que nos habla Rebeca esta tarde, pues nos ayudan precisamente a eso, ¿verdad? A ir consolidando y buscar la mejor forma para que estas instituciones puedan orientar no solo en un mejor manejo del- de la fauna doméstica, ¿verdad? Que nosotros tenemos, como bien lo planteó usted, con cuál es el corral ideal o cuál es la protección que debemos darle a cada uno, ¿verdad? Tener hasta casi una guía en un momento dado que permita a los agricultores o a las personas que están trabajando con ese tipo de animales, pues entonces saber, bueno, qué tipo de encierro necesitamos para el perro, ¿verdad? No es lo mismo lo que se lo ponga de carnada, como usted bien lo planteó, a que tenga su encierro o pueda simplemente tener la posibilidad de salir en carrera en caso de un ataque, ¿verdad? Que eso es muy común. Eh, de verdad, creo que es sumamente valioso lo que nos ha planteado el día de hoy con respecto a estos eh, incidentes con la fauna silvestre y que no son ajenos también en las ciudades, ¿verdad? Porque a veces creemos que eso solo pasa allá, largo de donde nosotros vivimos y hoy día pues yo creo que queda más evidente con una presentación como la que usted hizo de cuáles son los diferentes conflictos y ya estamos en un GAN, ¿verdad? O sea, esos son conflictos que se están presentando en la GAN, ¿verdad? Y así podríamos estar viendo el caso de los mapaches en Escazú o los mismos pisotes por el Bolívar y en las mismas universidades, ¿verdad? En la UCR o en la Nacional, como bien lo plantea, que son conflictos que ya se empiezan a ir presentando con mayor frecuencia. Y agradecerle, ¿verdad?, la oportunidad que nos dio para estar con ustedes. Claro, con mucho gusto, Ronald. Y justo ahí en ese punto, ¿verdad?, que usted menciona es bastante importante porque yo incluso también cuando yo les preguntaba, ¿y cómo sabe usted que fue el puma? ¿Cómo sabe usted que fue el jaguar? En muchos de los casos fueron animales observados. Entonces, bueno, como plan B, yo les mostraba una guía con varios animales y yo les decía, yo ocupo que me lo señale a ver cuál es. Entonces, muchísimas personas, o sea, prácticamente casi que todas, si daban con el animal que era, ¿verdad? Ellos decían puma, podían identificar un puma, ellos decían jaguar, podían identificar un jaguar. Cuando yo los veía dudosos, yo les decía, bueno, ¿podría decirme como de qué tamaño es el animal? Y ellos decían, bueno, es que tiene una carota así grande, ¿verdad? Ellos señalaban más o menos como el tamaño del animal. En algunas otras ocasiones,
pudieron contactar a la gente de Pantera y con ayuda del MINAE también llegaron a poner cámaras trampa. Entonces, bueno, aquí no lo presenté en este conversatorio, pero sí, sí hay fotos, ¿verdad? Hay videos de el puma, ¿verdad? Cuando ya atacaba al perro, lo dejaban ahí, ponían la cámara y luego el puma llegaba, ¿verdad? En el caso de las serpientes, ya la gente se vuelve como tan experta en este tema que incluso identifican lo que son las heridas, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, si se hincha el animal, ¿verdad? Si se necrosa la piel, ellos saben que es terciopelo. En cambio, ellos decían como, si no me equivoco, era la boca acá, empieza a sangrar el animal por todo lado. Entonces, ellos hasta con el tipo de herida, el tipo de ataque, huellas, ¿verdad? Ellos también me enseñaron huellas y que incluso con ayuda del MINAE pudieron ser identificadas, pudieron dar con cuál animal era. Obviamente no en el 100% de los casos, muchos quedaron como desconocidos, pero la gente se vuelve como tan experta en el tema, ¿verdad? Que ya a veces ni siquiera ocupan ver el animal para poderlo identificar. Y algo que, bueno, me llamó mucho la atención de todos los casos que hablé era esto de la vigilancia de los animales, ¿verdad? Y bueno, les quiero contar así bien rápido. Un caso que a mí me sorprendió muchísimo porque era un señor que tiene unos caballos y iba a dejar esos caballos en una finca que queda como a 10 kilómetros de su casa. Y yo le decía, bueno, ¿y cada cuánto iba usted a ver a los caballos? Y me decía, una vez por semana. Y yo le decía, ¿pero los caballos se quedan solos ahí? Y me decía, sí. Y yo, ok. Entonces, en una de esas veces que él tuvo que ir, se encontró a 2 muertos y a otro totalmente rasguñado. Por las heridas, el MINAE fue, por las heridas y por las huellas, determinaron que fue el jaguar. Entonces, tenemos que saber que aunque tengamos, qué sé yo, un toro, un caballo, que es un animal muy grande, no están, ¿verdad? No por ser grandes están como salvados, ¿verdad? De un ataque. Yo tengo un reporte, si no me equivoco, fue en la comunidad de La Palmareña, ¿cómo era que se llamaba, Ronald? Se me fue el nombre. Esquipulas, Zaragoza o Sí, Candelaria. que casi no hay gente, que casi no vive nadie, que son como 13 Colonia personas. Palmareña. Colonia Palmareña, entonces Sí, allá se me del olvidó la otro palabra lado. colonia. Estaba buscando Sí, Colonia Palmareña, se me había olvidado la palabra colonia. Y ahí un jaguar pudo arrastrar a un animal de 300 kilos, ¿verdad? Y lo arrastró por bastantes metros. Y el señor lo vio. Entonces, o sea, podemos ver que estos animales tienen una fuerza impresionante, la mordedura es increíble, entonces, a pesar ¿verdad? Del tamaño, no podemos pensar como que va a ser una presa difícil, ¿verdad? Porque igual están propensos a un ataque, definitivamente. Rebeca, yo tenía una Sí. consulta, o tal vez, ¿qué opinas sobre el tema? Con relación a esto, varias veces se ha recompensado económicamente a los dueños de ciertos animales o de cierta fauna doméstica. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Es algo que resuelve? ¿Es algo que más bien genera conflicto o conformismo? No sé ¿qué podrás comentarnos de eso? Es un tema bastante interesante. De hecho, yo creo que previo a la pandemia habían sacado algo que iban a hacer como un tipo de seguro, ¿verdad? En el caso que la persona perdiera algún animal, supongo que de ganado, por ataque de fauna silvestre, tengo entendido como que querían hacer eso, ¿verdad? Para compensarle a la persona por esto. Yo no soy partidaria de eso por varias razones. Una, habría que ver como qué metodología o cómo van a hacer para comprobar que el animal, ¿verdad? Qué sé yo, que yo tenía una vaca y la atacó el jaguar y se murió. Entonces, ¿cómo hago para comprobar yo que realmente fue el jaguar? Porque ya ha pasado en otros países que la gente, el animal se muere por otra cosa, simulan un tipo de incidente con fauna silvestre con tal de que les den ese dinero. Eso por un lugar. A mí, por eso no es como que no es un tema con el cual yo estoy tan a favor. Y dos, ha sucedido en una charla que yo estuve sobre corredores biológicos interurbanos, creo que fue en Portugal, en el caso de un lobo, que sucedía eso, era que la gente, si este lobo se metía a sus fincas y les atacaba a un animal,
a las personas pues les daban el dinero. Lo que pasa es que a veces era tanto el trámite que había que hacer para que las personas les dieran ese dinero que hasta podía pasar un año. Entonces, si fuera cierto el caso, ¿verdad?, de que el lobo fue quien lo atacó, la gente va a tomar al final, como dicen, la justicia por sus manos. La gente no se va a esperar un año a que le pagues la oveja o el cerdo o el animal que haya perdido. Entonces son trámites que se vuelven sumamente engorrosos. Yo siento que se presta, ¿verdad?, para intentar ahí como burlar el sistema y de todo para aprovecharse de eso. No digo que vaya a ser en todos los casos, por supuesto, no es una generalización, pero sí me parece que lo ideal es atacar el problema de raíz, ¿verdad? Lo ideal es evitar el conflicto, no esperar a que pase y ver qué hacemos, ¿verdad? Para mí, así lo mejor sería evitar que el conflicto suceda. Claro, sí. Por acá en el chat tenemos que Alejandro Valverde dice, felicidades por tan buen trabajo, Rebe. Tengo una consulta. ¿Quiere saber si usted hizo recopilación de la parte de confusión en cuanto a ida de serpientes? En el sentido de que qué tanto se confundían con respecto a la especie, si era inofensiva con terciopelo o si no. Claro, bueno, en esta zona, de acuerdo a lo que cuentan las personas, pues ha habido un aumento de lo que son las serpientes terciopelo, ¿verdad? La gente pues tiene estas propiedades que tienen charral, tienen pasto, etcétera, entonces la gente sale a cortar el pasto y se las topa muy a menudo. Por supuesto, va a ocurrir, ¿verdad? Como ocurre en muchísimos lugares, que la gente mata la serpiente que se la atraviese. O sea, no se van a poner a fijarse, ay, será terciopelo, será venenosa, será inofensiva. La gente, por lo general, cuando le tiene miedo a una serpiente, así sea con apariencia lombriz, la va a matar, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso pudo haber sucedido. En el caso de los incidentes, ¿verdad? Con la terciopelo, que fue la que provocó la mayor cantidad la mayor pérdida económica, fue porque el animal se murió. Entonces, evidentemente, pues va a ser una serpiente venenosa. Pero definitivamente eso ocurre. La gente, como te digo, cuando tiene miedo por las serpientes, no se va a esperar a tratar de identificar, será venenosa, no será venenosa, la mata y ya, ¿verdad? Incluso por prevención, ¿verdad? Porque tal vez tienen niños, por los mismos animales, les da miedo, tal vez son personas que viven súper lejos de un hospital o de una clínica, entonces definitivamente, y eso sucede en muchísimos lugares de Costa Rica, ¿verdad? Que la gente, serpiente que ve, serpiente que se muere por miedo, más que todo, ¿verdad? Obviamente hay una desinformación, ¿verdad? De la parte ecológica, de los beneficios que podemos obtener de las serpientes, pero sí, definitivamente, en el caso de los animales muertos, pues sabemos que es alguien de la familia Viperidae, pero sí, definitivamente tuvo que suceder que mataban por matar, sin importar. Claro, definitivamente evidencia un montón de información que sería interesante conocer y investigar en otros trabajos, ¿verdad? Claro. No sé si Alejandro Durán, es que continúa con la manita levantada, no sé si él querrá comentar algo más o preguntar, sino para ir haciendo la parte de conclusión, o también, no sé. No, Sí. perdón, es que la dejé arriba. Está bien, no, muchísimas gracias. Okay, dejaste arriba la manita. Ya la voy a bajar. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias por su participación, más bien. No sé si Ronald también tiene algún otro comentario, si no podemos tal vez hacer un cierre. Rebeca, claro. ¿Cómo considera usted o qué considera con relación a las implicaciones que tiene una investigación como esta en cuanto al desarrollo sostenible? En la parte social, la parte ambiental, inclusive en la parte económica. Sí, bueno, voy a empezar por la parte ambiental. Vimos que definitivamente, y lo han dicho muchos autores, cuando hay conflictos con fauna silvestre, son el reflejo posible de desequilibrios en un ecosistema. Desequilibrios por muchas razones, ¿verdad? Podemos pensar en la cacería de presas, ¿verdad? Para los animales conflictivos, podemos pensar en la pérdida y fragmentación del hábitat. Ahora, si vemos la cantidad de animales que fueron sacrificados, que por lo menos yo pude recopilar, posiblemente sean más, sabemos que son pérdidas muy grandes, ¿verdad? Ahora sabemos que, por ejemplo, el jaguar es un animal pues en peligro de extinción.
pude detectar que mataron a uno, pero sabemos que ese uno representa una repercusión muy grande para el ecosistema. Al igual que las otras especies, ¿verdad? Las serpientes, sabemos que ellos tienen papeles muy importantes a nivel ecológico, y bueno, todo esto, ¿verdad?, juega un papel pues bastante importante en la parte ambiental. En la parte económica definitivamente podemos hablar de la pérdida, ¿verdad?, por fauna, por los animales domésticos que se perdieron. Vemos cómo las personas, si pensamos en la parte social, cómo tuvieron que cambiar muchas de ellas su actividad económica. Ya no podían dedicarse a la ganadería, ya no podían tener ovejas, ya no podían tener cabras porque se cansaron de los conflictos y optaron por otra actividad que tal vez no necesariamente les va a generar quizás la misma ganancia. De igual manera, la gente que perdió por daños en cultivos, ¿verdad? Sabemos que es una lucha constante. Y en la parte institucional, ¿verdad? Si pensamos en esta lista que todo el mundo la menciona, la parte institucional, esa es como la que me preocupa todavía más, porque a veces todas estas investigaciones, todos estos trabajos son gracias a las universidades, en su mayoría las públicas, ¿verdad? Pero falta muchísima investigación por organizaciones o instituciones que son las que uno diría son a las que les compete, ¿verdad? Si hablamos del SINAC, si hablamos del MINAE, ¿verdad? Entonces necesitamos, por eso, como yo lo decía, articular con todas estas instituciones. La municipalidad también juega un papel pues bastante importante. Entonces, este tipo de investigaciones, o por lo menos esta en la que yo hice, pues tiene un poquito de todo, ¿verdad? Que si pensamos en un desarrollo sostenible en estas comunidades, podemos lograrlo. Yo tengo como la fe que sí, pero hay que corregir muchas cosas y no es solo, por ejemplo, responsabilidad en este caso de la reserva. Yo considero que no. Podría jugar un papel muy importante definitivamente, pero es un trabajo de muchísimas instituciones, como lo decía el MINAE, el SINAC, las universidades, las mismas comunidades, las municipalidades, etcétera. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo esta investigación tiene un poquito de todo, y como le digo, para poder lograr un desarrollo sostenible de verdad en esa zona, hay mucho en lo cual hay que trabajar. Listo, muchísimas gracias por toda la información y por el trabajo, por todos los comentarios también de los participantes. Y no sé si Ronald tiene alguna otra intervención. ¿No? Inés. Entonces, ¿sí? Sí. No. Un comentario chiquitico antes Claro. de retirar, porque creo que es sumamente valioso el tema. Yo creo que aquí podemos durar un par de horas más, si fuera el caso, ¿verdad? Para lograr abarcar toda la información que se nos da. Pero cuando a uno se le dice, es que usted es una persona conflictiva, ¿qué significa eso? Claro, es tan relativo, ¿verdad? Porque, bueno, si pensamos en personas, alguien va a ser conflictivo porque sea muy directo, por ejemplo. O porque sea muy No le honesto. no le voy a dar chance de que haga todas las explicaciones, pero vea que Okay. cuando usted genera un conflicto, ¿verdad? Y Claro. eso es exactamente, es una llamada de atención, ¿verdad? Independientemente de cómo lo quiera ver. O sea, el animal está generando ya una llamada de atención, Claro. Sobre lo que podría eventualmente pasar en las dos vías, ¿verdad? El hecho de que yo estoy afectando, ¿verdad? Con el conflicto que genero, pero cómo me está afectando a mí la posibilidad de no tener lo que antes tenía, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que también es para seguir reflexionando, ¿verdad? Siempre sobre el mismo concepto, ¿verdad? De cuál es, por qué usar animales conflictivos o por qué decir es un conflicto entre la fauna silvestre y los humanos, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, a mí me gusta a veces ponerme al lado de los animales en el sentido de qué es realmente lo que les está pasando a ellos para poder estar haciendo este tipo de ¿cómo se llama?, de intervenciones con
con los mismos humanos, ¿verdad? Y entonces la gente, ahora usted vio cuánta gente se asustó porque apareció un puma por ahí y las ballenas por allá y todo este montón de cosas, ¿verdad? Pero eso es precisamente parte de una gran ignorancia que manejamos ahí constantemente y que pues creemos que no existe más en el ecosistema que nosotros, ¿verdad? Y ese posicionamiento tan antrópico ahí de parte nuestra, ¿verdad? De ser Claro. amos y señores de todo este juego. Entonces, por eso, Ujú. el tema, como le digo, lo trajimos en ese sentido, ¿verdad? Al conversatorio, precisamente para que muchos otros, porque sí es cierto, o sea, es una maestría en desarrollo sostenible, pero el desarrollo sostenible inicia con un elemento que es la disponibilidad de recursos desde el punto de vista ambiental, indiferentemente de cómo lo queramos ver, ¿verdad? Después agregue la parte social y agregue la parte económica y la institucional y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por el juego que genera recurso, que genera riqueza. Y en este caso, pues obviamente la disponibilidad de recursos lo encontramos solo en la parte natural y no necesariamente en que humanos por hacer humanos genera riqueza. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que es sumamente válido todo lo que nos ha dicho el día de hoy y agradecerle, ¿verdad? De nuevo, como le digo, la posibilidad de darnos esta tarde con su tema. Claro, con muchísimo gusto. Y ahí quería meter un poquito la cuchara, si el tiempo nos lo permite. Y ustedes, ahora que usted decía de qué es un conflicto, ¿verdad? De quién será la culpa, todo este tipo de cosas, es muy curioso porque escuché de varias personas a las cuales yo entrevisté y gente, incluso adulta mayor, que decía como, bueno, el perro se me murió, pero al final de cuentas es mi culpa, y así me lo decían casi que literal, es mi culpa porque yo me metí al hábitat de ellos, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, ¿verdad? Qué impacto, o sea, yo no esperaba ese tipo de comentarios. Eh, decir como, bueno, estos conflictos son por mi culpa, ¿verdad? Yo fui quien construyó acá, quien está cerca del lugar, ¿verdad? Por invadir el hábitat o porque al final de cuentas fue mi culpa que el perro se quedó afuera de la casa, etcétera. Entonces, en más de una ocasión escuché ese tipo de comentarios, lo cual a uno pues le da como esa satisfacción, ¿verdad? De que por lo menos hay personas que entienden que todo esto al final de cuentas es culpa de uno mismo, ¿verdad? Los animales obviamente necesitan comer, ellos necesitan desplazarse, ellos ocupan recursos, muchos de ellos son oportunistas, etcétera, pero que muchísimas cosas se podrían evitar precisamente con nuestras mismas acciones. Entonces, ese era mi pequeño comentario asociado a lo que usted acaba de decir. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca Solano, y agradecería a todos los que participaron acá el día de hoy. Comentarles que la próxima semana vamos a tener también un conversatorio, el cual va a ser a las 5 de la tarde. Tratará sobre el segundo informe nacional voluntario sobre los objetivos del desarrollo sostenible en Costa Rica el 2020. Y será impartido o presentado por la Secretaría Técnica de los ODS en Costa Rica, el máster Adrián Moreira Muñoz. Entonces, por si alguno quisiera, de igual manera comentarles que este y otros conversatorios pueden encontrarlos en el programa de YouTube de la maestría, que aparece como Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica. Y también, si quieren conocer sobre otros conversatorios a futuro, pueden estar revisando las redes sociales, Facebook e Instagram de Madeso UCR. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimo gusto. Buenas tardes y gracias a todos por estar acá, ¿verdad? Y por el espacio.